Bueno, y el sistema de pensiones ha estado en el debate público en las últimas semanas, usted lo sabe, y para analizar este tema y también las posibles reformas y propuestas que están dando vuelta por estos días, nos acompaña el economista Paul Fontaine. Paul, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias por invitarme. Paul, para dar un poco de contexto, tú fuiste parte del equipo de la campaña de Marco Enríquez Ominami y ahí hicieron una propuesta precisamente para reformular el sistema de pensiones en nuestro país. Y en el día de hoy tú publicas una carta en el Mercurio donde nuevamente presentas estas propuestas. Sería interesante que tú nos comentaras cuáles son los puntos centrales de esta proposición. Bueno, esta propuesta busca básicamente tres cosas. La primera es subir las pensiones, para los cuales hay dos mecanismos para hacerlo. Uno es, las empresas en Chile pagan un impuesto de primera categoría y ese impuesto todos los contribuyentes y los inversores en las empresas tienen derecho a crédito por lo que pagó la empresa en primera categoría, salvo las AFP. Con lo cual los pensionados hoy en día en Chile están siendo perjudicados porque son los únicos que están pagando doble impuesto. El que pagó la empresa no es crédito para ellos. Y eso es algo que ha reconocido ampliamente los sectores. De hecho, cuando hablé con el ministro Larraín, al unir la campaña con Piñera, el primer gobierno de Sebastián, ellos lo entendieron y dijeron que no lo harían por un tema de presupuesto fiscal, que lo encontré bastante triste, porque si en verdad es justo y equitativo, son las pensiones de 16 millones de chilenos que le estén, entre comillas, expropiando con doble pago, me parece injusto. Yo cuantifiqué ese daño en 8.000 millones de dólares. Y después lo hablé con el ministro Arenas, cuando nos juntamos con Lili Pérez en un momento a ver propuestas, le dijimos, ¿por qué no se devuelve esto? Y se abrió el debate y no se devolvió. Entonces, una primera medida. Segunda medida, como la gente está viviendo más en Chile, es importante que si quieren seguir trabajando hasta los 65 años, es importante que contribuyan más al sistema de pensiones. Con lo cual propusimos ir subiendo 1% al año, para que no fuera un golpe grande para el empleo, las pensiones hasta llegar a un 15%. Si eso se hubiera hecho el año 2010, ya estaríamos cotizando un 15%. ¿Qué tiene que ver con este porcentaje de cotización que hoy ronda en el 10%? Que eso hubiera un 15% pagado por las empresas, un 5%, y eso hubiera llevado a que las pensiones por definición aumentaran 50%, que sería bien relevante. Y que eso fuera gradual también. 1% al año, porque eso no afecta al empleo. Si tú subes al tiro a 15% el primer día, sube mucho el costo laboral. Pero 1% al año se podría haber hecho, y todavía no es tarde, es algo que se podría hacer muy fácilmente, y creo que la propuesta Bravo algo dice al respecto. Lo que sorprende es que la presidenta Bachelet no haya propuesto esto, que es tan simple, estas cosas, de manera inmediata. Y tercero, decimos de que la mujer hoy en día tiene una expectativa al menos parecida al hombre, incluso es que se estima que es mayor que la del hombre en un par de años, con lo cual la mujer también, en el mundo moderno, en que los empleos de las mujeres son parecidos de los hombres, antes eran a lo mejor difíciles, era más de doña casa, cosas que eran más complicados de ver, con los empleos actuales que trabajan equivalente al hombre, no son trabajos tan físicos, deberían tener la misma edad de jubilación que los hombres, con lo cual sería una discriminación para dejarlos parejos y subiría las pensiones. Después había otro tema que lo acogió parcialmente la administración Piñera, y eran los depósitos convenidos. En Chile antes no tenían límite, y le propusimos esto al presidente, y lo limitó. Pero a mí me parece que no debería haber depósito convenido, porque es una manera de ahorro tributario a lo que hacen el depósito, que no corresponde, porque el sistema de pensiones no debería ser para gente extremadamente rica. Y así debería eliminarse eso, con lo cual daría más recaudación. Y por último, existe mucha gente en Chile que quiere un sistema de reparto. Entonces lo que nosotros propusimos es algo muy sencillo. Dejemos libertad, porque el sistema que hizo José Piñera en el año 80 decía, si tú te cambias del sistema INP a las AFP, no puedes volver atrás. A mí me parece que debería existir el INP y las personas que no confían en el sistema de pensiones puedan optar a un sistema de reparto estatal que existe todavía, que el INP, en vez de crear una AFP estatal. Porque una AFP estatal no va a mejorar las pensiones, porque básicamente va a invertir en lo mismo que las que invierten ahora, y los costos ya son bajos como de Plan Vital, la AFP Modelo que licitaron afiliados. Con lo cual una AFP estatal tiene cero sentido. Pero sí tiene sentido que el que quiere en verdad optar a un INP, a un sistema de reparto, pueda meterse en ese sistema, y yo creo que no les va a convenir, pero dejemos libertad, la libertad es libre, como se dice. Ahora, es interesante que nos detengamos un poco en la propuesta de que no exista una AFP estatal, que es sí lo que tiene un cierto consenso, o es la idea que está promoviendo el gobierno. Lo que ellos argumentan es que esto podría generar mayores competencias y por ende que sea una mejor opción. ¿Ustedes lo descartan? ¿O la propuesta que ustedes hicieron? ¿Por qué? Bueno, en su momento, cuando la hicimos, a mí me tocó trabajar como consultor en varias áreas, analizando la probabilidad. Incluso presentamos una propuesta de AFP para licitar los afiliados nuevos, con lo cual yo conozco más o menos en detalle los precios a los cuales una AFP puede llegar y ser rentable.
Y la actual comisión que tiene el Plan Vital de 0,42% del monto aportado es realmente baja. Una AFP estatal no va a poder tener más baja que eso. Hoy en día, además, es bastante fácil cambiarte de una AFP a otra de internet. Antes era con vendedores y era costoso. Con lo cual yo creo que ya existe una AFP extremadamente barata, con 0,42, una AFP modelo creo que tiene un 0,70 y tanto, que también es barato, y la única que sigue cara es Provida, que es bastante cara, y me imagino que va a estar perdiendo afiliados bastante seguido, porque no tiene sentido lo que están cobrando porque el servicio es similar. Sin embargo, lo que yo digo, más que una AFP estatal, hay gente que no confía en el sistema de capitalización individual y que prefieren un sistema de reparto, como un sistema como el Social Security americano y como es en la gran parte del mundo. Entonces, si la gente prefiere eso, yo les dejaría poder volver al INP, que ya existe. Ahora, eso que exista como una alternativa, porque quienes son críticos del sistema de reparto plantean que la dificultad está en precisamente lo que ocurrió en algunos países, que tiene que ver con la corrupción. Claro, que también es uno de los grandes problemas, pero principalmente en que debe ser una población activa que financia a un grupo de personas pensionado, y pensando un poco en la situación que se está dando, que la población está envejeciendo, muchos más años, está esa dificultad, podríamos decir, demográfica, para poder sustentar un sistema como esto. ¿Cuál es tu parecer respecto a este cuestionamiento, o si es que es viable también que exista como una alternativa, que por estos días podríamos decirlo que no hay mucha? Personalmente a mí me gusta el sistema AFP. Yo creo que es conveniente que la gente pueda ahorrar para su futuro, pero sí es cierto que para una gran mayoría de los chilenos, que te voy a contar otra propuesta distinta que hicimos con Marco, a la gente que gana sueldo mínimo y que tiene muy pocos ingresos, el sistema AFP no les es conveniente. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que van a trabajar toda su vida, la pensión que van a obtener va a ser menor o muy cercana al pilar solidario, con lo cual en el fondo la plata que están poniendo ahí la están perdiendo. Y en mi opinión, y una propuesta que hicimos bastante agresiva, era que la gente que gana el sueldo mínimo no debería cotizar en AFP, porque es un impuesto al trabajo. Incluso Milton Friedman dijo que la gente que gana poco debería haber un impuesto, él puso un negative income tax, que es un impuesto negativo al trabajo. Entonces yo eximiría de cotizar en la AFP al 50% más pobre de este país. Y que ahí existiese un fortalecimiento del pilar solidario. Igual lo van a tener, y que eso daría más empleo, más incentivo a trabajar a la gente, porque si tú ganas 250.000 pesos al mes y te quitan 20%, estás ganando 200.000 pesos líquidos. No sé si tú has hecho la matemática, pero vivir con 200.000 pesos al mes, con los costos que tiene el Transantiago, el pan, la leche hoy en día, es muy difícil, los remedios para tus niños, calefacción. No, sin Entonces duda, hay un problema del sistema AFP. Y que es también el cuestionamiento que hacen de quienes dicen que todo esto pasa por aumentar un poco el porcentaje de cotizaciones, de ir a un modelo cercano al 15 o al 20, que es lo que hay en otros países, precisamente por la dificultad de quienes ganan menos, que aumentar ese porcentaje significa ahí también un cambio trascendental, podríamos decir, en la plata que manejan para el mes. Exacto, y que lo pague la empresa. Nosotros creemos que eso no puede pagarlo el trabajador. Tiene que pagarlo la empresa. Ustedes hacen la explicación de que tiene que ser gradual, porque una de las respuestas que se ha escuchado es que finalmente esto va a ser más caro tener trabajadores con contrato, por lo tanto puede disminuir el empleo, o efectivamente ese costo se le va a traspasar al empleador y no necesariamente, perdón, al trabajador y no necesariamente al empleador. Bueno, a largo plazo, efectivamente todo se ajusta y la empresa mira el costo de la mano de obra. Pero como hay un crecimiento en productividad de las personas y en ingresos, etcétera, yo creo que 1% anual de sobrecosto en la mano de obra las empresas lo pueden soportar. Pero un 5% en forma abrupta, yo creo que podría ser contraproducente. Ahora, hay otro tema que también ha estado fuertemente en discusión y que tiene que ver con todos los capitales que se mueven a través de este sistema que existe en nuestro país, y cómo precisamente son parte de, podríamos decir, las inversiones que hay en grandes grupos económicos, en bancos. Entonces, muchos creen que finalmente puede haber una reticencia, que existan cambios más profundos por esa razón, más que por otras. Yo diría que el cambio que se está proponiendo ahora, que es la Comisión Bravo, lo que no hace es expropiar ni confiscar los ahorros de la AFP, con lo cual yo descarto un escenario que elimine las AFPs del mercado chileno. Yo sí creo que van a haber
cambios importantes y ojalá se permita, como decía yo, que algunas personas que quieran puedan volver a un sistema INP con sus cotizaciones futuras y lo que tienen ahora llevarlo para allá. Pero eliminar la AFP de un golpe, confiscando entre comillas los dineros que están en la AFP, yo creo que está fuera de la mente de cualquier persona en este momento, porque sería muy dañino para la confianza del país, como dices tú, para el crecimiento, etcétera. Además que son plata que las personas la han ahorrado de buena fe. Ahora, otra pregunta, respecto a la propuesta que tienen ustedes, principalmente en este primer punto que tiene que ver con estos impuestos y finalmente devolverle un poco lo que tienen que ver con los impuestos de primera categoría. ¿Eso no implica ahí un costo para el fisco, para las platas que maneja el país? Entonces puede tener también ahí un costo financiero, podríamos decir, este cambio. Eso es cierto, pero como te decía antes, es algo que es justo, porque si todo Chile invierte en acciones y te recibe como crédito lo que pagaron las empresas, los únicos que no lo hacen son las AFP. Me parece que no es justo, porque ahí estás perjudicando las pensiones de todas las personas que están jubiladas en Chile. Entonces es poco equitativo eso. Ahora, ¿ustedes hicieron el cálculo de cuánto podría aumentar el porcentaje o algún dato concreto la jubilación que reciben las personas a partir de esta propuesta? Bueno, en el caso de aumentar de 10 a 15%, eso en sí mismo es como un 50% de aumento en las pensiones en el largo plazo, porque tienen que, de a poco para las personas que empiezan a cotizar ahora, sería 50% más alta. En el caso de las mujeres, esos 5 años más de cotización es casi un 20% más de jubilación, con lo cual las mujeres subirían un 70%. Ahora, la sensación que existe por estos días, podríamos decirlo, la ciudadanía y que también moviliza a las personas. Pensemos que este tema lo estamos discutiendo y está puesto un poco en el análisis de la palestra pública y tenemos precisamente a la presidenta encabezando una reunión por movilizaciones sociales. O sea, finalmente es la ciudadanía la que está empujando y señala cerca de un 90% que no está de acuerdo con este sistema y que hay que hacer cambios. Pero cuando se habla de aumentar, por ejemplo, la edad de jubilación, cuando se habla de aumentar las cotizaciones, que muchas de ellas recaigan tal vez en esta disyuntiva, si va a ser el trabajador o el empleador efectivamente quien va a poner más plata para estas pensiones. La solución puede ser que no necesariamente genere esa tranquilidad o necesidad de saber que se están planteando algún tipo de cambios que vayan a beneficiar a las personas. Muchos sienten que el esfuerzo tienen que seguir haciéndolo ellos, por ejemplo el caso, te lo pongo en concreto, del tema de aumentar la edad de jubilación y no precisamente el sistema. Bueno, el problema de fondo que tenemos y que está dándose también en Estados Unidos y en muchos países es que la vida está más cara, hay avances tecnológicos, cosas que suben de precio, se está viendo también temas más orgánicos, etcétera, y la gente en el fondo quiere más. Y el problema es que el país no está produciendo lo suficiente para los deseos de todas las personas, con lo cual yo creo que la insatisfacción con pensiones es algo que existe y va a existir siempre. Entonces, tú me dices si mágicamente se podría, por ejemplo, duplicar las pensiones de todos los chilenos, no va a existir los suficientes recursos para hacerlo. Y soluciones mágicas no existen. Por eso las soluciones que propusimos nosotros son soluciones que avanzan en el tiempo, pero no es que el día de mañana tú duplicas las pensiones a todos los chilenos porque no existen recursos. Y es bien claro también en eso el ministro Valdés, pero el hecho de que aquí se está hablando de platas que precisamente son de los chilenos y que están siendo manejados por otros grupos y que muchas veces la rentabilidad o lo que se recibe finalmente cuando se jubilan no es lo adecuado y se presenta tal vez en la teoría un modelo ideal de 30 años de trabajo sin ningún tipo de laguna, con un sueldo relativamente promedio alto, es ahí donde el sistema funciona. Pero para el resto no funciona. Bueno, es lo que te decía. Yo creo que para la gente de baja renta el sistema de AFP no le es conveniente. Perfecto. Bueno, Paul, queremos agradecerte también muchísimo tu tiempo para conocer un poco también de la propuesta que se presentó, entiendo, en tiempos de campaña de Marco Enríquez Ominami, que es lo que hoy día tú nuevamente presentas para este debate que hay respecto al tema de las AFP. Muchas gracias.